Bienvenido a Perú Educado para un Mundo Mejor. Hoy nos metemos de lleno en un debate de esos que remueven los cimientos de la sociedad. Vamos a analizar, punto por punto, dos posturas enfrentadas en temas que nos tocan muy de cerca. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a presentar el debate y a sus protagonistas. Después, nos sumergiremos en tres temas candentes: la polémica del aborto, la cuestión de género y el debate sobre el lenguaje. Y para terminar, veremos cómo todo esto, en el fondo, no es más que el reflejo de dos maneras radicalmente distintas de entender el mundo. Venga, pues empecemos por el principio. Vamos a ponerles cara a los protagonistas de este cara a cara y a definir el terreno de juego sobre el que se van a mover sus argumentos. A un lado del ring tenemos a Rigoberto Hidalgo. Él se define como un simple siervo de Dios, y su argumentación, como veremos, bebe directamente de la filosofía y de una visión cristiana del mundo. Y en la otra esquina, Bina Rush, socióloga y defensora de los derechos LGTBQ+, con una perspectiva que se apoya en las ciencias sociales y sobre todo en la defensa de los derechos individuales. Y entramos en el primer gran tema, la polémica del aborto. Aquí el choque es frontal, es la vida contra la elección. La gran pregunta es, ¿dónde están los límites? ¿Y cuáles son los argumentos centrales de cada uno? Hidalgo lo tiene clarísimo, su postura es rotunda. El aborto es sencillamente indefendible, y no solo desde un punto de vista moral, sino también filosófico y científico. Para él, desde el mismo instante de la concepción, ya estamos hablando de una persona con toda su dignidad, y por tanto, debe ser protegida. Fijaos en cómo construye su argumento. Es muy interesante. Él lo llama sus blindajes filosóficos. Son como tres capas de protección para su idea. Primero, el blindaje ontológico. El embrión es una sustancia individual de naturaleza racional. Segundo, el blindaje moral kantiano. El embrión es un fin en sí mismo, nunca un medio. Y tercero, el blindaje dialéctico hegeliano. Abortar es cortar de raíz la manifestación del espíritu humano. Si a todo este armazón filosófico le sumamos, según él, la evidencia científica, pues su conclusión lógica es inevitable. El aborto es un asesinato. Y ahora, la réplica de Bina Rush. Su visión es la otra cara de la moneda. Para ella, el debate no va tanto de cuándo empieza la vida, sino de autonomía y de libertad. Considera que prohibir el aborto es una forma de opresión que le arrebata a la mujer el control sobre su propio cuerpo y su propio proyecto de vida. Vamos a ver sus puntos clave. Rush habla de autonomía corporal, de que obligar a seguir con un embarazo es una forma de opresión patriarcal. También plantea justificaciones morales, qué pasa en casos de violación, malformaciones o riesgo para la vida de la madre. E incluso se atreve a reinterpretar pasajes de la Biblia para argumentar que la vida no es un valor tan absoluto como se nos presenta. En definitiva, enmarca toda la cuestión como una lucha necesaria por la autorrealización y la liberación de la mujer. Dejamos el aborto y pasamos al segundo campo de batalla, la cuestión de género. Aquí la cosa se pone compleja, biología frente a identidad. La pregunta es, ¿qué es lo que nos define? Y aquí las posturas no podrían estar más alejadas. Para Hidalgo, la cosa es simple. El sexo biológico es una realidad innegable. Está en la genética, en la fisiología. Hay dos sexos y punto. La percepción personal, dice, no puede cambiar la biología. Rush, por su lado, lo ve de una forma completamente distinta. Para ella, el género es una construcción social y, atención, también cerebral. Habla de estudios neurocientíficos y de que el binarismo es una construcción que deja a mucha gente fuera. Para ella, negar la identidad de género de alguien es directamente una forma de violencia. Llegamos a un momento que fue, sin duda, un punto de inflexión en el debate. Hidalgo lanza una pregunta directa, una pregunta aparentemente sencilla a Bina Rush. Y la respuesta de Rush fue esta, cito textualmente. Una mujer es el sexo femenino biológicamente que tiene ovarios, reproduce y es bella de muchas maneras. Claro, al escuchar la palabra biológicamente, Hidalgo lo celebró como una victoria, como si Rush le estuviera dando la razón y validando su argumento sobre la primacía de la realidad biológica. Bueno, y llegamos al tercer y último tema, el lenguaje a debate. Aquí la pregunta es profunda. ¿El lenguaje sirve para describir la realidad que ya existe o tiene el poder de construir una nueva? Comunicación contra inclusión. De nuevo, dos visiones que chocan de frente. Hidalgo defiende que la función del lenguaje es comunicar la realidad, no incluir por decreto. Dice que el masculino genérico es eficiente, es económico y que ya incluye a todos por defecto. Forzar el lenguaje inclusivo para él es absurdo. Rush, por supuesto, lo ve al revés. Sostiene que el lenguaje no solo refleja, sino que construye la realidad, y que el masculino genérico invisibiliza a las mujeres y a las personas no binarias. Así que usar formas como la E para ella es un paso necesario para crear una sociedad más justa. Y con esto llegamos al final, a la conclusión.
Porque si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, nos damos cuenta de que este debate sobre aborto, género y lenguaje en realidad va de algo mucho más profundo. Es un choque fundamental de cosmovisiones. Por un lado, tenemos una visión del mundo que se basa en una realidad objetiva, en un diseño que ya está dado, en verdades que, en cierto modo, se reciben desde fuera y que el individuo debe descubrir. Y en el otro extremo, una visión que se fundamenta en la experiencia personal, en la idea de que la realidad es una construcción social. Aquí la identidad no se recibe, sino que se elige, se construye a través de la autoconsciencia y, a menudo, de la lucha por la liberación. Así que, al final, la gran pregunta no es tanto quién gana el debate. Quizás la pregunta más interesante es qué nos revela este enfrentamiento sobre las distintas maneras que tenemos de construir la verdad. ¿Cómo llegamos a creer lo que creemos? Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor. No olviden hacer clic y compartir para que estas ideas, aunque complejas, lleguen a más gente y enriquezcan el diálogo.